que es dramático, Polo, y además casi como de película de terror. Absolutamente, en prisión preventiva quedó este paramédico, ustedes se acordarán, esto ocurrió en el hospital El Pino. Él fue detenido el sábado pasado después de ser acusado de haber matado a 2 adultos mayores con una sobredosis de potasio. Se hizo una denuncia, sus compañeros, eso sí, lo defienden. ¿Cuál es la verdad en esta situación? ¿Qué ocurrió realmente con estos 2 adultos mayores y este paramédico? Vamos a revisar una nota, después vamos a estar con una de las denunciantes. Tomás Cancino también nos va a traer las otras versiones en esta situación. Veamos. El sentido común dice que los médicos y las especialidades relacionadas a la salud debieran ayudar a salvar vida. Paradójicamente, un paramédico del Hospital El Pino sería el presunto responsable de la muerte de 2 adultos mayores. Esto luego que se diera a conocer que una sobredosis de potasio mal administrada fue la causante de los fallecimientos. Una negligencia que salió a la luz y que tiene a solo una persona en el blanco como el principal sospechoso. Sin embargo, para parte del equipo médico del centro asistencial, aún no se ha investigado a los verdaderos autores. Esto es lo que lograron. Es mi compañero, mi amigo. Y esto es una injusticia. Están persiguiéndolo por ser sincero, por atacar a los médicos. Porque son ellos los que flojan, son ellos los que hacen la indicación. Porque ellos duermen y nosotros damos la cara. Él ejercía como auxiliar paramédico de dicho hospital El Pino. Él le suministra, por vía endovenosa, sin estar autorizado para dicho efecto, dosis de potasio que le generan paro cardiorrespiratorio que le produce la muerte, teniendo conocimiento del efecto que provocaría. El ambiente al interior del recinto asistencial de San Bernardo es tenso. Lo cierto es que una negligencia habría ocurrido y le quitó la vida injustamente a 2 personas de avanzada edad. Entre el 31 de julio y el 1 de agosto fallecieron en el Hospital El Pino María Miranda y Pedro Aucamán. Ambos llegaron con problemas de salud. Ella sufrió un coma diabético y él un paro cardiorrespiratorio. Luego de los trabajos de estabilización, quedaron fuera de riesgo vital. Posterior a eso, ambos estuvieron al cuidado del ahora detenido. Las sospechas por irregularidades en los procedimientos nos hicieron esperar y por eso se ordenó que se les practicaran exámenes a los cuerpos. El resultado habría arrojado una sobredosis de potasio que motivó las causas de las muertes. Imagínense, nosotros saber de enterrarla por pensar que se había muerto de un coma diabético y enterarlo de esta manera que la mataron. Justicia con este desgraciado y con los que tengan que pagar, porque no solamente él. Llevaba 40 años en el hospital, 40 años tal vez matando gente y sin saber nadie, la gente se llevaba a los familiares así nomás, como se murió de un paro, se murió de una leucemia, pero no es así. Ahí la mataron a mi mamá, no se murió por un coma diabético ni un paro respiratorio. La mataron, y así de sencillo, la mataron. De toma de declaración también sucedería al doctor de urgencia. Habría participado en algunas muertes, ya que en los turnos en los que él se encontraba en el sector de trabajo morían personas sin razón aparente, ya que no concordaban con los diagnósticos y tratamientos respectivos. Además, he sido testigo en varias oportunidades en donde él decía que rezaba para que las personas de la tercera edad descansen y misteriosamente fallecían al cabo de unas horas. En ese mismo tenor, cuando ellos caían en paro cardiorrespiratorio y todo el equipo médico participaba en la reanimación, él se alejaba, sin cooperar ni ayudar en las maniobras, razón por la cual entre el personal de turno se comentaba que era mucha la coincidencia, sin embargo no había cómo probarlo. En este contexto, el 1 de agosto del 2018, a eso de las 5 horas, se comunicó conmigo el enfermero Carlos Carrasco Letelier, jefe de turno, señalándome que 2 pacientes habían fallecido en extrañas circunstancias. De García Gálvez estaba de turno y que ahora sí que tenían pruebas de ello, ya que le habían tomado exámenes de sangre a los pacientes cuando entraron en paro cardiorrespiratorio. Pero eso no es todo. Durante la audiencia del imputado también se dieron a conocer que hay otros delitos vinculados a este profesional de la salud. La Fiscalía además lo formalizó por microtráfico
y malversación de caudales públicos. Todo eso una vez que fuera detenido el paramédico y en su hogar se encontraran una gran cantidad de medicamentos que fueron sustraídos desde el hospital. Conforme también lo que se dijo en la audiencia, se sacaron del hospital y parte de estos medicamentos están controlados por la ley 20.000, por tanto se le atribuyó microtráfico. A ver, si ella así nunca le encuentran en su casa todo lo que le encontraron. Porque si una persona inocente no tiene esas cosas en su casa. Él es paramédico. ¿Por qué tiene esas cosas en su casa? ¿Para matar a otras personas? No puede ser. Yo soy inocente, no me encuentran en mi casa nada. Es un maldito, él tiene que pagar lo que le hizo a mi mamá y a 3 personas más, porque son 3 personas, no son 2, son 3. Sin embargo, gran parte del equipo de paramédicos del Hospital El Pino llegaron hasta el juzgado de San Bernardo para entregarle su apoyo al acusado de la muerte de 2 adultos mayores. Para sus compañeros, en estas acusaciones habría algo que no calzaría. ¿Y por qué están mintiendo en el hospital? Él no es el asesino, son los médicos, ellos son. Es una persecución que no están haciendo como dirigentes, eso es lo que están haciendo. Tratando mal a un funcionario que lleva 40 años de servicio. ¿Por qué dice que son los médicos? Porque son ellos, porque esto estaba todo hecho manipulado por ellos. Manipulan información. O sea, que los médicos siempre ganan en esto, señor. Siempre. La gente corta a la gente de abajo. ¿Por qué perjudican a nosotros? Efectivamente, en concreto, ¿por qué ustedes señalan que son los médicos? Porque ellos son los que indican, ellos hacen las indicaciones, no nosotros como paramédicos, ellos lo hacen, no nosotros no estamos autorizados para eso. Prensa me enteré yo, a mí nadie se me ha acercado del hospital, de nadie se me ha acercado, solamente por ustedes yo me enteré. Y ahora vienen a apoyar a un asesino, porque para mí es un asesino, porque no fue una equivocación. Más encima esta gente viene a dar apoyo, como si nada, porque aquí todos se tapan entre ellos. O sea, aquí no solamente el caballero que está detenido es responsable, aquí deben haber más. ¿Cree que la olla uno se destapa? Claro, no, aquí hay mucha gente. Aquí hay 2 casos que salieron a la luz, pero aquí hay muchos más. Desde la Fiscalía señalaron que según algunas declaraciones, desde el interior del Hospital El Pino, el paramédico en cuestión ya contaba con la fama de no realizar su trabajo de manera óptima y se investiga incluso su presunta participación en otros casos donde adultos mayores también fallecieron. Estaba en el computador, en la sala de reanimación, y tiene que haber visto la sistolía. Mientras yo estaba recibiendo el turno, él debió alertar, pero mantenía una actitud extraña. Me explico. Cuando se concurre un paro, se debe prestar colaboración al personal que asiste al paciente. Pero estaba parado frente al computador, tomaba un paño, limpiaba el mesón, haciendo cosas sin mayor sentido, sin prestar interés en el procedimiento de reanimación. No teníamos un hecho sustentable, pero sí comentarios de pasillo, que el funcionario se jactaba de tirarle los pies a los pacientes, que significa que va a fallecer luego. Informamos a la jefatura de urgencia y se nos da la indicación de tomar exámenes sanguíneos de post-paro. El detenido es un hombre con un largo camino en el Hospital El Pino, tanto así que solo le faltan 4 años para jubilarse. Además, es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Su caso ha generado posiciones divididas y desde el recinto asistencial señalan que continuarán con la investigación. El principal acusado de la muerte de estos 2 ancianos deberá cumplir 120 días de prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación. Mientras tanto, la familia de los adultos mayores fallecidos piden que con urgencia se haga justicia por una negligencia que salió a la luz. Los próximos días serán claves para poder comprobar quién fue el que suministró la sobredosis de potasio. El caso ya está en manos de la justicia, que en 4 meses más comenzará con el juicio que determinará si este paramédico es culpable o no. La decisión que tiene que tomar la justicia, la verdad que es muy compleja. Muy compleja. Hay posiciones súper encontradas acá. Claro, completamente opuestas. Estamos con Tomás Cancino, tú estás con los funcionarios, ¿no es cierto? Con las personas cercanas a este hombre, que lo han defendido, la verdad que con mucha fuerza. Pero estamos también con la familiar de una de las víctimas, Maritza, ¿no es cierto? Soy Maritza Canales Miranda. Maritza, sí. Queríamos comenzar contigo. ¿Cuál es la denuncia, la acusación que tú haces en contra de este hombre? ¿Por qué tú crees que él es el responsable de la muerte de tu familiar?
Porque mi mamá, ella llegó con un coma diabético, ella estaba estable. Cuando ella se puso estable, le dio un paro, me echaron para afuera, después estuve hablando con el doctor, estaba grave. Al momento que yo me retiro del hospital, me vuelven a llamar que mi mamá ella ha fallecido. Y yo creo que él es el único culpable porque nadie me ha dicho a mí que mi mamá murió de nada. Por ejemplo, si me dijeron que me murió... Nosotros pensamos que había muerto de un paro respiratorio y un coma diabético. Cosa que no fue así porque nunca me entregaron el papel de defunción. Maritza, ¿cuántos años tenía tu madre? Mi mamá tenía 74 años. Ya, y te hago una pregunta. Cuando a ti te llaman y te dicen su madre falleció, ¿qué explicación te dan? Ninguna, porque me dicen que no saben de qué falleció mi madre. Ya. Luego, cuando tú, me imagino, llegas ya al centro hospitalario y pides una segunda explicación o pides preguntar con alguien, ¿qué te dicen? Me daban puras evasiones, me mandaban para un lado para otro, diciendo que no tenían... El médico no me podía llenar el papel porque mi mamá no sabían de qué ella falleció. ¿Y cómo te enteras entonces, para ir recapitulando, que esto habría sido una sobredosis de potasio? Yo me enteré por la prensa. A mí el hospital nunca me llamó, nunca me informó de nada. O sea, cuando hacen la investigación por presión... No, los periodistas llegaron a mi casa al funeral de mi madre. Y ahí nosotros supimos que ella falleció que este tipo estaba preso, que estaba detenido por intento de homicidio calificado. Nosotros no sabíamos nada, pensamos que mi mamá se había fallecido de un infarto y un coma diabético, nada más. Entonces, una pregunta, Maritza, cuando tú te enteras de esto, me imagino que haber sido tremendo. Tremendo, porque mi mamá estábamos a punto de ir a enterrarla al Metropolitano y que te enteres que alguien la mató. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tú fuiste a pedir explicaciones, después fuiste a hablar, que te dieran una explicación ya formal porque había aparecido toda la prensa, habían llegado los periodistas. ¿Qué te dijeron? No, nosotros esperamos el juicio de ayer, lo que fue ayer. Eso esperamos nomás porque ayer después fuimos al Hospital El Pino a pedirlo un expediente, el ingreso que le hicieron a mi madre. Eso fui a pedir yo. Para que me dijeran que me lo podían dar y tengo que esperar 10 días para que me lo den. ¿Y te informaron a ti los distintos procedimientos que se le hicieron a tu mamá? No. ¿Los médicos o los especialistas que la trataron? Solamente que ella ha sido trasladada al Instituto Médico Legal y que estaba a disposición de la PDI. Ya, pero de lo que pasó previamente a su fallecimiento no te informaron nada. No me informaron nada. No sabían de qué falleció mi mamá. ¿Y tú has hablado con los familiares de la otra persona que falleció en las mismas circunstancias? No, tampoco no hemos hablado mucho. No. ¿Y qué te dijeron en el Instituto Médico Legal? ¿Ellos determinaron exactamente la causa de muerte de tu mamá? No, tengo que esperar un mes para que ahí van a estar los resultados del examen que le hicieron la autopsia. Solamente le pusieron un paro respiratorio para poder enterrarla. Claro. Pero en el fondo, en este caso, ella estuvo en el Instituto Médico Legal justamente porque había una investigación en curso, ¿no es cierto? Porque sí, por eso ella estaba allá. Porque no sabían de qué falleció. Y en ese sentido, también ir recapitulando, tú te encontraste con una sorpresa el día del entierro de tu madre, con los periodistas que te contaron esto, y esto surgió de otros familiares, también surgió la denuncia del interior del hospital respecto a las sospechas sobre este paramédico. Sí, porque lo único que ellos pensaban, o sea, ellos nunca me informaron, nunca se acercaron a nosotros supimos por la prensa, nada más. ¿Y quién fue la persona porque tú decías que ya había un proceso legal, una investigación de la Fiscalía en curso cuando llegaron los periodistas a tu casa? Claro, porque el mismo hospital te mandó tomaron preso al paramédico. Lo denuncian desde el hospital. Sí. Ellos denunciaron, nosotros no hemos denunciado nada. Sí, lo curioso en ese sentido, Maritza, por lo que pudimos ver en la nota, es que de ser cierta que el paramédico estuvo involucrado en la muerte de tu mamá, él tenía antecedentes. O sea, habían ya varios antecedentes que manejaba el recinto hospitalario de que había cierta coincidencia en el fallecimiento de ciertos pacientes cuando él intervenía o que se alejaba del lugar donde estaban siendo atendidos. Entonces, claro, es complejo desde muchos puntos de vista, pero particularmente eso. Si existían antecedentes de que tenía un comportamiento que estaba asociado a la muerte de alguien más,
que estuviera ahí interviniendo en el tratamiento de tus padres y que haya quedado solo en rigor, ¿no? Claro. Lo complejiza aún más. Ya, pero esto se contrapone y esto es lo más complejo, Maritza, porque resulta que muchos compañeros de este señor lo defienden. Yo creo que ellos defienden a una persona que ha matado personas, que ha matado gente. Porque si yo no tengo nada que temer, no tengo todo lo que me pillaron en mi casa, no tengo por qué tenerlo. ¿Y por qué crees que lo defienden, Maritza? ¿Porque por una cosa de amistad o porque realmente creen que no tiene nada que ver? Yo pienso que como él es del sindicato, es por eso. Vamos con Tomás. Tomás, tú estás con los compañeros de este señor y ellos tienen otra posición. Te escuchamos. Exactamente, estamos en el mismísimo hospital El Pino. Les presento a Patricio Torres. Él también es paramédico. ¿Se nos puede brindar también alguna información con respecto a esta acusación que se ha realizado? Bueno, buenos días. Yo, primero que todo, deseo expresar mi más sentido pésame a las familias que están pasando por esto. Nosotros como hospitalarios y todo lamentamos profundamente toda esta situación. El tema de fondo aquí es que nosotros, si bien decía la señora que nosotros defendemos al compañero porque es dirigente y eso, yo creo que eso va más allá. Él es un compañero de nosotros de años, es un profesional de años, de 32 años de servicio. ¿Ya? Él es una persona que en su carrera funcionaria ha sido una persona intachable. Él tiene mucho conocimiento, toda su vida de trabajo en la urgencia adulto. Una persona que ha trabajado toda su vida en la urgencia adulto sabe que no va a poder administrar un medicamento de ese tipo y menos sin indicaciones. ¿Ya? Yo creo que a todo el mundo le quede bien claro eso. Lo otro, que nosotros estamos en completo desacuerdo con todo el proceso, de la forma como se ha llevado este proceso. Estamos en desacuerdo con nuestra dirección de hospital, con nuestros mandos mayores de aquí del hospital, porque consideramos que se ha pasado a llevar todos los derechos que tiene el funcionario. ¿Ya? Aquí no estoy hablando como dirigente ni nada, y todos los que estamos aquí estamos hablando como funcionarios del hospital, como una familia hospitalaria. Pero una pregunta. ¿Ya? Nosotros sabemos que todos tenemos derecho. Una pregunta. Nosotros sabemos que todos tenemos derecho a una defensa justa. Todo lo que está usted diciendo se entiende. Lo que yo quiero entender es por qué usted hace una defensa diciendo que el hombre sabía, o sea, si es que él administraba algo, no es porque él haya tomado una decisión de administrar este caso potasio, porque no es una persona, son dos. Entonces lo que usted está diciendo es que él recibió una orden de aplicar ese medicamento sin tener conocimiento de lo que estaba aplicando. Sí, disculpa, Martín. ¿Sí? Ya, mira, te contesto. Si yo te estoy diciendo eso es porque los protocolos así lo dicen. ¿Ya? Nosotros como técnicos nunca vamos a hacer un procedimiento o pasar a administrar un medicamento que no esté indicado por un médico. ¿Ya? Y en este caso, la orden, si él realmente administró ese medicamento, fue por una indicación médica solamente. Ya, lo que pasa es que, ¿por qué le pregunto, Patricio? Porque esto, entre comillas, entre comillas, digo, es fácil de averiguar. O sea, es cosa de ver el momento de la muerte de las personas. El doctor a cargo. Y el doctor a cargo de ese horario. O sea, es así de sencillo para declarar. ¿Ya? Mira, Martín, yo te puedo contestar con otra cosa. Tú me dices, es fácil verlo. Es fácil ver con el médico a cargo, con la persona que estuvo a cargo. Sí. Pero resulta que aquí, a los ojos de nosotros, como funcionarios, como personas que estamos interesados en solucionar este problema, de parte de la dirección, han tenido completo hermetismo hacia nosotros mismos. ¿Sí? Pero Patricio... Y yo creo que eso es algo totalmente improcedente, no corresponde como defensa del compañero. Para entender entonces un poco tu postura, la tesis de usted es que su compañero de trabajo es inocente y que está siendo inculpado por la responsabilidad básicamente, de otro, claro, básicamente porque es un nombre que está ligado al gremio de los trabajadores de salud. ¿Tú dices que tiene que ver una cosa política? Bueno, usted, aquí todo el mundo lo sabe, que mientras no se demuestre lo contrario, nuestro compañero para todos nosotros es una persona inocente. ¿Ya? Mientras no sea un juicio que realmente que sea justo, el compañero va a ser inocente. Y nosotros pero vamos perdón, a seguir Patricio, hasta la última Patricio, instancia. hay una acusación contundente. Y nosotros lo que pensamos... No, pero espérate. Lo que nosotros pensamos es que sí, es un seguimiento, es una persecución política, porque él, como decía la misma señora que estabas entrevistando, como decía ella, él es dirigente sindical.
él en una de las cosas que, en unas declaraciones que le vieron a un enfermero, ¿qué veía de él? ¿No? Que una persona desasiada, que una persona solitaria y que una persona dirigente sindical. Ser dirigente sindical en este país es ser lo peor de lo peor. Y eso creo que no puede suceder. Ya, pero estamos hablando... Creo que todos tenemos Pato, derecho a una buena defensa. Patricio, pero perdóneme, ubiquemos la discusión en el contexto que significa, por favor, estamos hablando de dos muertes, No, sí, de la muerte de dos personas. No, es que quiero que lo dejes claro, porque... Sí, pero es que yo también... Porque resulta... No, está bien, en la muerte de dos personas. Patricio, pero es que pongamos las cosas sobre la dimensión que corresponde. Uno puede entender, porque esto ahora todos son persecuciones políticas, entonces pongamos las cosas donde corresponde. Porque además, para serle bien honesto, ¿sí? Los doctores, más que darle explicación a ustedes, tienen que darle explicación a la justicia. Eso es lo que yo entiendo. O sea, la explicación... Exactamente, por eso... La explicación que tienen que dar los médicos, y en este caso la dirección del hospital, se la tiene que dar a la justicia. Y a la familia. Y a la familia. Y una cosa, Pato, claro, ¿por qué tú estás absolutamente convencido de que tu compañero no es el posible culpable de esto? Así, por eso digo que el fondo de la presunción de inocencia nosotros la respetamos. Se entiende, pero claro. ¿cuáles son finalmente los argumentos, más allá de que tú confías en él a nivel personal y a nivel profesional, pero cuáles son los argumentos concretos para tú decir es imposible que él sea culpable de esto? ¿Cuáles son los datos que tú tienes que descartan la culpabilidad? No, porque todas las pruebas no están. Pero Patricio, porque perdón, hay una prueba, Patricio. En materia de investigación todavía. ¿Ya? No, pero, oye, perdóname, él no está condenado todavía. Él tiene, hay 120 días que se va a demorar la investigación y eso. Solo lo que te pregunto. Ya, ustedes de repente como prensa igual tergiversan las cosas y todo. Solo te pregunto, él todavía... ¿cuáles son los elementos, tú dices que, cuáles son los elementos que para ti te producen la convicción de que él es inocente? ¿Cuáles son esos elementos con que tú cuentas? Más allá de la confianza profesional y de la confianza, de alguna manera, por ser colega. No, es que mira, elementos de prueba que si yo las tuviese en las manos, yo ya las hubiese presentado. Lo que pasa es que nosotros vamos, que aquí a nosotros no se nos dio ninguna información, se ha tratado todo esto herméticamente. Y como decían ustedes anteriormente, Patricio, cuando estaban recién empezando la nota, decía que posiblemente, pero déjame terminar también, que posiblemente habían antecedentes anteriores. Oye, si yo como director del hospital o como jefe de servicio sé que hay un funcionario que está en sospecha de que está haciendo algo malo en contra de un paciente, yo creo que yo soy tan culpable al hacerme el tonto y de no sacar a ese funcionario de su lugar de trabajo y esperar que murieran dos personas. Yo creo que eso es totalmente irresponsable de parte de las autoridades de nosotros acá, porque si tenían esos antecedentes, yo creo que ellos deberían estar dando la cara acá. Patricio, una pregunta. Habla Patricio Mendoza acá. Te pregunto una cosa. Tú dices, el hospital no nos entregó información a nosotros. ¿Por qué crees tú que el hospital le debió haber entregado información a ustedes más allá del investigado, que en este caso es tu compañero? Mira, te digo porque aquí, por lo general, procesos que han pasado, circunstancias, eventos más o menos adversos de repente dentro de algún procedimiento que se ha realizado, todos los profesionales, en este caso todos los médicos, siempre tienen un sumario administrativo, siempre se hace algo, siempre se designa un fiscal de nosotros acá que investiga la situación y todo. Y acá no hubo ningún sumario. En la noche, acá no hubo ningún sumario. Nada, en ningún momento. Oye, el doctor Muñoz, que fue el que dio la declaración de prensa el día sábado, si no me equivoco, yo fui el primer funcionario que habló con él en la mañana. Y le pregunto, me dijo, no tengo idea. Y sale a los 15 minutos a dar la declaración que ellos hicieron la denuncia porque ya estaban los antecedentes. Y más encima, que el fiscal había dado orden de secreto absoluto, ¿cierto? Y todo. Y lo primero que hacen, dan el nombre, a la hora de las noticias de mediodía, dan el nombre de él, ponen fotos y ponen todo. Y nosotros aquí, nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo. Lo último, Patricio, aquí, se ha manejado de muy mala forma. Patricio, lo último por preguntarte, al menos yo. Dime. Tú dices que de otra forma el hospital estaría inculpando a este compañero tuyo, pero eso también implica que el hospital o los doctores que prescribieron estas dosis cometieron una negligencia médica y por lo tanto el hospital está tapando, amparando a esos doctores negligentes. ¿Eso es lo que estás diciendo tú? Es que yo creo que si es así, es que eso es lo que estamos pensando, no solamente yo, todos los funcionarios estamos pensando eso. Y si los médicos indicaron eso o alguien más, y están tapando, ellos tienen que ser los responsables, ellos son los que se tienen que hacer cargo de todo esto. Patricio, yo creo que
como lo dijimos delante, acabamos de tener una reunión con el director, un pequeño diálogo ahí con él, y la verdad que todos estamos de acuerdo que la dirección de este hospital tiene que ser intervenida porque no vamos a aguantar este tipo de cosas con los compañeros. Patricio, yo estoy de acuerdo contigo en que podría haber una responsabilidad también del establecimiento, digamos, del recinto hospitalario, si es que efectivamente es verdad que tenían antecedentes previos. Yo encuentro que tú tienes un punto. Pero ¿cómo te explicas tú cosas que hemos ido conociendo respecto a esta investigación? La cantidad de remedios que, por ejemplo, él tendría en su casa, que la habría tenido en su casa, ¿no? Y dos, que es el dato, creo yo, más concreto y el que sustenta esta acusación, y por algo lo formalizaron, ¿no? Es que hicieron examen de sangre a las personas antes en el momento de su paro respiratorio, ¿no? Y luego los volvieron a revisar y tenían una dosis de potasio que no había sido aparentemente recetada por nadie. ¿Cómo te explicas esos dos datos en particular? Mira, que sustenta la acusación contra tu compañero. Yo tengo mi apreciación con respecto a todo eso porque la verdad es que estamos súper sorprendidos de la eficacia con respecto a la autopsia y todo. Han hecho todo en un tiempo récord. Realmente felicito a los estamentos que hicieron esa investigación porque no es lo habitual, hasta todos quedamos sorprendidos que se hayan demorado tan poco en un procedimiento de eso. Porque las pruebas estaban de un día para otro. ¿Y eso te parece sospechoso? De ahí, partiendo desde esa base, es que a mí me parece sospechoso. Yo lo digo siéndome responsable de las palabras, yo creo que aquí hay cosas que están manipuladas. Y la teoría que tú tienes es que efectivamente estos pacientes habrían muerto de una sobredosis de potasio, que ahí se hizo algo mal en el procedimiento clínico. Es que si eso es lo que arrojó el resultado de la autopsia y todo, claro, está bien. Se le administró potasio, pero es que hay que ver en qué contexto fue sacada esa muestra, en qué parte de la investigación, porque resulta que en los manejos de una reanimación también se ocupa potasio y todo. En una de esas sacaron la muestra desde al momento de haber fallecido el paciente y obvio que va a aparecer potasio en su organismo, en su muestra. Oiga, Patricio... Mira, yo no soy experto en el tema, pero con la experiencia que uno tiene, sabe que las cosas aquí no se han manejado de la mejor forma. Mire, Patricio, nosotros no tenemos por qué dudar del cariño que usted le tiene a su compañero y de la trayectoria que él puede tener después de 32 años. Eso, para que quede súper claro. ¿Sí? También la presunción de inocencia, estamos muy de acuerdo que una persona no puede ser culpable hasta que se muestre lo contrario. Y ahí también estamos súper de acuerdo. Sí, pero que ustedes como prensa igual lo han lapidado, hijo. Mire, yo creo que la prensa... Patricio... Bueno, no estoy hablando de ustedes directamente, estoy generalizando. Cuando digo prensa... Es que por eso a mí no me gusta que generalice, porque generalizar, usted sabe que no es bueno, porque al contrario, lo que estamos haciendo nosotros hoy día en Bienvenido es exactamente lo que se le critica a la prensa muchas veces. Yo igual le agradezco mucho el espacio que nos están dando, porque ayer vinieron otros canales, hicimos una declaración de prensa nosotros y la verdad que no salimos ni un lado. Por eso le digo. Y de verdad le agradecemos. Sí. Pero lo que sí, yo quiero que les quede claro a todos ustedes, a la comunidad y todo, es que nosotros en el Hospital El Pino somos profesionales, somos personas responsables. Si trabajamos en esto es porque tenemos la vocación para hacerlo, es porque nos gusta nuestro trabajo. Patricio. Nunca en la historia del Hospital El Pino, la gente que lo conoce, nunca había pasado una cosa así. ¿Y por qué ahora se sanciona a un técnico? ¿Por qué a un técnico? Patricio, lo que pasa es que... ¿Por qué no le están haciendo todo esto al equipo profesional? Patricio, si aquí hay un equipo médico detrás, hay enfermeros. Y eso se entiende. O sea, aquí obviamente no siempre las responsabilidades son de una persona, sino que muchas veces son compartidas o de varios. Y eso se entiende. Lo que pasa es que lo que yo le quiero pedir a usted es que no tome esto, y se lo pido por favor, como un tema, en este caso, sindical. Porque aquí hay dos familias que perdieron a sus seres queridos. Si yo lo tengo a su madre. Claro, Martín. Entonces, así, mismo le pido... escúcheme por favor. Es lo único que yo le pido, porque... dale. Porque yo entiendo perfecto lo que usted dice. Y entiendo que si es que involucran a un compañero mío de 32 años en una situación como esta, y yo lo he visto 32 años actuar bien, voy a salir seguramente en su defensa. Pero lo que yo quiero es que esta conversación vaya mucho más allá, porque tenemos aquí a la hija de una de las personas que falleció, que se enteró por la prensa de esto. Que se imagínense si ustedes no tenían información que no les da el hospital, imagínense la hija de la víctima. O sea, imagínense el sufrimiento de la hija víctima que se enteró por la prensa
de esta noticia. Entonces, nosotros estamos tratando de poner los dos lados acá. No, yo igual comparto, yo creo que yo reaccionaría de la misma... Oye, si yo, independiente de que yo sea funcionario de la salud, yo también soy usuario. Exactamente. Yo también me atiendo aquí, yo también me atiendo en el servicio público. Entonces eso es lo que yo creo que más que eso, no... Pero estamos hablando, yo creo, lo mismo. Estamos 100% solidarizando con la familia y todo. Sí. Y le queremos agradecer, Patricio, el contacto. Tratamos de poner la opinión de usted. No, yo igual le doy las gracias a ustedes por habernos dado el espacio para poder limpiar un poco la imagen que se está dando de nosotros. Ok, muchas gracias. Y yo quiero volver, solamente para terminar, Polo, con la hija. Como usted puede ver, Marisa, aquí hay posiciones súper distintas. Usted tiene que hacer una investigación y yo creo que independiente, ¿no es cierto?, de la posición que tiene que ver con el gremio, aquí tiene que ver con una investigación previamente de lo que pasó con su madre. No sé si le parece a usted. No le dieron información a ellos, menos a nosotros, Claro. que somos la familia directa. Nosotros lo subimos por la prensa. Y media hora antes de ir a enterrar a mi mamá. Y el Instituto Médico Legal a nosotros no nos ha entregado ni un papel después de un mes, porque eso se demora un mes. Ellos solamente hicieron el papel para poder enterrar a mi mamá, que fue un paro respiratorio fulminante. Y eso yo tengo que esperar un mes para ir a buscar el resultado. No es que a nosotros lo hayan entregado el Instituto Médico Legal el informe. Solamente lo puso para que podamos enterrar a mi mamá. Nada más. Por eso, Maritza, mire, yo le propongo que sigamos hablando, veamos qué pasa con la investigación. Las personas no son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es importante también que esto siga su curso y nosotros vamos a seguir el caso. ¿Le parece? Sí, muchas gracias. Y mucho ánimo a su familia. Un beso grande. Solo un último apunte, suena odioso, pero claro, tomando en cuenta que hay gente quizás que tiene más necesidades, es inexplicable que no le den a ellos una primera explicación de lo que pasó con sus familiares. Yo me pregunto, y insisto que suena odioso, si esto hubiera pasado en una clínica, probablemente el Barrio Alto, sería un escándalo quizás mucho más transversal, digamos, que esté esta acusación abierta, que la familia no sea informada, de que vayan a entregar a sus familias sin saber qué fue lo que técnicamente nadie sabe, pasó. si ellos tienen razón, nadie sabe, la familia, nadie sabe los paramédicos, no sabe nadie. Sí, pero esto es un último detalle, esto no es un tema solo del hospital, es un tema que está en la justicia. Exacto. Sí. Entonces ahora la justicia tiene la última palabra. Y tiene que seguir su Y curso. claro, y el fondo seguir su curso y y hay que respetarlo. Y por cierto que el tema de la negligencia médica, en este caso de un posible asesinato, son cosas muy difíciles de investigar y de largo aliento. Y muchas veces las clínicas privadas llegan a acuerdos, acuerdos prejudiciales. Es decir, yo creo que hay hartos matices en el